Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Este lunes es 17 de junio, y en el día de hoy la Iglesia no celebra la memoria de ningún santo en particular. Seguimos viviendo intensamente este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Ya celebramos su fiesta, su solemnidad, pero a lo largo de todo el mes vamos a seguir recordando ese inmenso amor con el cual hemos sido amados, hemos sido creados y redimidos. Ese inmenso amor que nos envuelve y nos salva cada día de nuestra vida. Ese inmenso amor que continuamente espera de nosotros correspondencia. Pues vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que nuestra escucha sea una escucha atenta y una escucha llena de celo, el celo de poner en práctica aquello que escuchamos, el celo de vivirlo, de llevarlo a nuestra vida. En definitiva, además de celo y escucha, esa actitud de guardar en el propio corazón como María las cosas contempladas y escuchadas, para allí meditarlas con serenidad. El Evangelio que hoy se proclama es de San Mateo, del capítulo 5, los versículos 38 al 42, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Se trata de un texto corto. En aquel tiempo, así comienza siempre en el leccionario el trozo de evangelio que escuchamos normalmente, a menos que ese trozo de evangelio tenga ya su contexto temporal, histórico. ¿Cuál es aquel tiempo? El tiempo del Sermón de la Montaña. Es Jesús quien ha subido al monte, quien se ha sentado allí como maestro, quien ha esperado a estar rodeado de discípulos, discípulos valientes, discípulos con hambre y sed de Dios y de escuchar su palabra, y discípulos valientes que han querido subir también con Jesús al monte. Ese es aquel tiempo en que fueron pronunciadas estas palabras de vida, estas palabras que hoy queremos nosotros llevar a la vida, hacer vida. En el Sermón de la Montaña, y especialmente en este texto y en los que lo siguen, Jesús contrapone un texto de la antigua ley
de la ley de Moisés y una interpretación nueva, llena de autoridad, que él da. Es, de alguna manera, la ley nueva que no contradice a la ley antigua, que no abole o abroga la ley antigua, sino que la lleva a plenitud, como Jesús enseñó en el Evangelio de hace unos días. ¿Cuál es la ley antigua que cita el Señor? Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. De hecho, esta cita que hace Jesús es del libro del Éxodo, concretamente del capítulo 21. El contexto es las compensaciones materiales que hay que hacer por distintos delitos que entrañen un daño físico, lesiones o muerte de personas. En este contexto, en el capítulo 21, versículo 22 del Éxodo, se habla de peleas entre personas en las que alguien golpea a una mujer encinta. Y a consecuencia de ese o de esos golpes recibidos por la mujer, ella abortara. No sufriera otro tipo de lesiones, pero sí perdiera el hijo. Y tiene que pagar la compensación, la multa que le pida el marido de esa mujer que estaba embarazada y que ha abortado. Y si no se ponen de acuerdo, lo que estipulen los jueces. Pero si hay lesiones físicas, entonces se sigue un criterio de una justicia estricta, implacable. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Así dicen los versículos 23 y 24 de este capítulo 21 del Éxodo. No hay mayor matización, se quiere incluir un criterio de justicia que no deje impune el daño causado por alguien. Quien cause daño, se le causará a él mismo ese daño, para que entienda lo que ha hecho, para que lo entienda mejor, para que aprenda a no causar nunca más un daño semejante. Ojo por ojo, diente por diente, son las dos expresiones que selecciona Jesús de ese contexto más amplio, donde se dice quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal, etc. De hecho, se trata de la famosa ley del talión. ¿Qué es eso de la ley del talión? La palabra talión viene del latín de tallos, que significa semejante. En español, por ejemplo, tenemos nosotros la palabra tal. Tal es algo semejante, una cosa, tal otra cosa, una cosa semejante, tal cual. Pues bien, talión era el principio según el cual una ofensa, un daño producido por una persona a otra, no tenía que ser compensado por medio de una venganza, que no conociera límites, devolver cuanto más daño posible mejor, sino que se quería moderar la venganza, infligiendo al agresor un daño semejante al causado, no superior. En ese sentido era ya una cierta moderación de esta justicia implacable que era la venganza. En el famoso código de Hammurabi, quizás el código
de leyes más antiguo de la humanidad que se conoce, que se encuentra por escrito en caracteres cuneiforme, que es de 18 siglos antes de Cristo, el siglo XVIII antes de Cristo. Se establece este mismo principio. Si una persona saca un ojo a otra persona, se le sacará un ojo al agresor. Si le corta una mano, se le cortará igualmente una mano. Si le rompe un hueso, se le romperá el mismo hueso. Y establece también penas medidas a otros crímenes. Por ejemplo, quien pegue a su padre o a su madre se le cortará la mano. Quien robe se le cortará la mano. Es ese principio de justicia retributiva que impera en la ley islámica y que se aplica en algunos países cuyo código penal es la ley islámica o sharia. Se sigue también dando estos castigos físicos implacables. En el judaísmo también está esta ley vigente. Ya hemos leído cómo en el Éxodo se hace presente esta ley de Israel. Pero Jesús lleva a la perfección la antigua ley. La perfecciona desde el amor, porque fue dada por un Dios que es amor, que quería que los hombres no se vengasen, pero que quería mucho más que el ojo por ojo, diente por diente, que los hombres refrenasen su ira y otorgasen el perdón. Un perdón de corazón, un perdón total. El ojo por ojo, diente por diente fue un primer paso en esa moderación del impulso vengativo del hombre, del impulso del hombre que le llevaba a no quedar satisfecho, sino con el daño inferido a quien le había hecho daño. En definitiva, es un principio de venganza, y de violencia y de odio. Por eso Jesús, al enumerar la ley del talión, esta ley antigua del código de Hammurabi, del libro del Éxodo, añade: pero yo os digo. Jesús, igual que Moisés, que subiendo al monte Sinaí recibió los mandamientos de la ley de Dios para entregarlos al pueblo y que el pueblo los cumpliese si querían
ser amigos de Dios, si querían ser verdaderamente su pueblo y obtener la protección de Dios, de la misma manera Jesús ha subido al monte como un nuevo Moisés y entrega esta ley de Dios con la autoridad de Dios de la que él mismo está revestido, porque es el Hijo único de Dios, porque es Dios mismo. Aquí, en el monte de las bienaventuranzas, muy cerca del lago de Genesaret o mar de Tiberíades, no hay en este momento densos nubarrones, no hay truenos espantosos, no hay rayos amenazadores, no hay oscuridad intensa, no hay temblor de tierra, no sufren terror y espanto los que están cerca de este legislador que es Jesús. Están en un monte apacible, con una hermosísima vista del lago en calma. Jesús es el Maestro bueno, es el más bello de los hombres, en sus labios se derrama la gracia. Nadie ha hablado jamás como éste ha hablado. Sus palabras, y estoy empleando palabras extraídas de la Sagrada Escritura, sus palabras son la suavidad misma. Hay verdaderamente miel en su boca. Él dice, pero yo os digo. Realmente esta expresión que él repite, estas 4 palabras, pero yo os digo, contraponiendo su palabra a la de Moisés, escandaliza a muchos judíos. Escandalizó en su tiempo a muchos, entre ellos a todos los doctores o maestros de la ley, y escandaliza a judíos devotos de todas las épocas, también del siglo XXI. Lo que dice Jesús, ellos pueden reconocer que es admirable, que está lleno de piedad y de misericordia, pero ¿qué pretende ser Jesús cuando se pone por encima de Moisés y habla con semejante superioridad, poniéndose él mismo por encima de la ley que fue dada por ministerio de ángeles? ¿Quién es este Jesús? La única respuesta es que es el verdadero Mesías de Dios, prometido al pueblo de Israel y enviado al pueblo de Israel en la plenitud de los tiempos, para la salvación de Israel y de todo el género humano, para el perdón de los pecados, perdón definitivo de los pecados, para la salvación que se proclamó por medio de los profetas. Pero claro, esto requiere una conversión interior profunda, reconocer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Por eso digo que estas 4 palabras, llenas de esta autoridad increíble y rechazable para los judíos que no tienen fe, son las que Jesús va a repetir en este sermón de la montaña. Yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Es decir, extinguid el ánimo de venganza, extinguid el deseo de causar mal a quien os causa mal. Detened esa cadena insaciable de causar daño al que me causa daño, mal, devolver mal al que me ha hecho mal. Detener esa rueda verdaderamente maligna, siguiendo la cual no cesará el mal ni el daño nunca en la historia de los hombres. Hay que ser valientes, hay que ser fuertes, con la ayuda de la gracia de Dios, para detener esa rueda que avanza en la historia de los hombres, sembrando muerte, violencia, odio, destrucción, derramando sangre y haciendo que se derramen lágrimas. No hagáis frente al que os agravia,
si no le hago frente, ¿qué entonces? Entonces, perdón. Entonces, misericordia. Entonces, compasión para alguien que realmente, haciendo mal, provocando daño, se ha inferido a sí mismo un daño y un mal mucho mayores que el que ha creído provocar. Tener compasión del malvado, porque el malvado merece compasión. Puede desatar en nosotros el ánimo misericordioso. Y porque Dios dice de sí mismo en la Escritura: en mis manos está la justicia, yo soy el único vengador. Él, el que escruta el corazón de los hombres, es el que sabe qué mal y qué castigo puede corresponder a cada hombre por cada pecado, por cada ofensa. No a nosotros, que estamos llenos de ira por el daño recibido, no a nosotros que somos incapaces de leer en el corazón de nuestro prójimo, de calibrar verdaderamente sus intenciones, de juzgar su auténtica culpabilidad. No hagas frente al que te agravia. Entonces, sigue diciendo el Señor, al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Evidentemente Jesús no está dando una norma práctica para actuar en estos casos en que uno literalmente sea abofeteado. Jesús está indicando el espíritu con que se tiene que afrontar la humillación y el golpe. En su pasión, él recibió en casa de Anás la bofetada de un miserable sayón, que le dijo: así hablas al sumo sacerdote, y le abofeteó cuando Jesús estaba maniatado y no podía defenderse. Jesús no presentó la otra mejilla literalmente, pero le dijo: si he hablado mal, muéstrame en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Jesús quiso que aquel hombre reflexionara y quiso darle espacio para arrepentirse. Quiso el bien de aquella persona, no simplemente adoptar una actitud de dignidad ofendida. Con ese mismo espíritu hay que entender todos los ejemplos que pone Jesús. El que quiera ponerte pleito para quitarle la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale. Al que te pide prestado, no le rehuyas. Es decir, actúa con generosidad, colma la necesidad del otro. En cualquier caso, actúa en su beneficio, buscando su mayor bien. No quedar tu bien, sino hacerle bien incluso al que te ha hecho daño. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.